Bien, el día de hoy le doy la bienvenida a todos. Vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Y lo primero que tenemos que decir es cuál es el motivo, cuál es la razón por el cual los biólogos deben clasificar a los seres vivos. Resulta que en el planeta hay millones de especies. Para poder hacer un estudio adecuado de cada una de estas especies, los biólogos lo que hacen es clasificarlas. Es decir, o agruparlas en grupos que tengan semejanzas para poder estudiarlas posteriormente de una manera un poco más efectiva. Entonces, la clasificación de los seres vivos es muy amplia, incluye pues una rama de la biología y montones de categorías taxonómicas que veremos más adelante. Entonces, tenemos lo que es la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga o que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, pero no de cualquier forma. Estos seres vivos o en estos grupos de seres vivos debe haber una semejanza. Esta semejanza, digamos de que como tal debe ser en las estructuras corporales. Por ejemplo, ¿cómo clasificarías tú a un gato y a un perro en un mismo grupo, que sería el grupo de los mamíferos? Pues los dos tienen ciertas características que le permiten estar en el mismo grupo, como por ejemplo sería la presencia de pelo en su cuerpo. A estos grupos donde los taxónomos, que son las personas que digamos se dedican a esto de la clasificación de los seres vivos, en estos grupos donde ellos colocan estos organismos, estos grupos le llamamos nosotros taxones. Un taxón también se le puede llamar categoría taxonómica. Categoría taxonómica. Taxonómica. Cuando hablamos de una categoría taxonómica hacemos referencia básicamente a 8 categorías en las cuales se pueden clasificar todos los seres vivos, aunque hay algunos biólogos añaden otras categorías o subcategorías a cada una. Esto da un orden o una jerarquía, ya que cada nivel o cada categoría taxonómica incluye a varios o a otras categorías taxonómicas que digamos podrían estar en la naturaleza. ¿Cuáles son esas categorías taxonómicas? Tenemos primero dominio. Resulta que nosotros en la naturaleza tenemos 3 dominios, que es el dominio archaea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Entre esos dominios hay 6 reinos, los cuales son el reino bacteria, que pertenece al dominio bacteria, el reino archaea, que pertenece al dominio archaea, y el reino vegetal, animal, protista y fungi, que pertenecen. Tenemos muchos filos y divisiones. Por ejemplo, los cordados es un filo o una división en la cual se divide el reino animal. Tenemos varias clases. Un ejemplo de clase podría ser, por ejemplo, los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces, etc. Tenemos dentro de las clases varios órdenes. Por ejemplo, dentro de los anfibios o la clase anfibia tenemos el orden Anura, que son anfibios sin cola. Tenemos también varias familias. Ya ahí pues vamos hilando más fino. Por ejemplo, dentro de las familias podemos destacar a la familia de los homínidos. Tenemos muchos géneros. Por ejemplo, el género Homo, y tenemos especies, bastantes especies, las cuales pues podríamos decir una como la de nosotros, Homo sapiens. El nombre de una especie, recuerde estudiante, que va a salir siempre de combinar género más especie. Por ejemplo, en el ser humano el género es Homo y la especie Sapiens. Ahora vamos a enseñarles cómo se debe escribir esto de forma correcta. Sería Homo sapiens. Homo pertenece al género y sapiens sería el epíteto específico, que sería la especie. Por lo tanto, Homo sapiens es el nombre científico para el ser humano. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos clasificar esta ave que se llama Foelia acuticauda, esta ave deberíamos comenzar en su dominio. El dominio sería el dominio eucariota. Luego vendría el reino, que sería el reino animalia. Luego venía el filo, que sería el filo cordado, ya que pues es un ave que tiene un cordón dorsal en su columna vertebral. Tenemos la clase, que sería la clase aves. Ya ahí sacamos a todos los que no sean aves. Luego tenemos dentro de las aves un orden, los peceriformes o aves cánoras. Tenemos la familia Strilindidae, tenemos el género Foelia, tenemos la especie Foelia acuticauda y una subespecie. Esas eran las categorías que yo le decía que añadían algunos biólogos, como subespecie, superclase, etc. Digamos de que ahí en ese punto
debemos ser muy observadores, porque a veces nos pueden decir superclase o nos pueden decir superfamilia, y es para incluir una familia aún más grande que la propia categoría taxonómica de familia. ¿Cómo se nombra una especie? Primero que todo, deberíamos saber, antes de nombrar una especie, que una especie es un conjunto de seres vivos capaces de reproducirse entre sí y dar descendencia fértil. Las reglas para nombrar una especie son muy sencillas. Primero, es un sistema binominal. ¿Qué significa? Que tiene dos partes el nombre, así como nombre y apellido, por así decirlo. La segunda regla que tienes que tener en cuenta, o la segunda cuestión que deberías tener en cuenta, es que la primera palabra pertenece al género y la segunda al epíteto específico o a la especie. Entonces, eso sería la segunda parte de cómo nombrar una especie. La tercera es que se escribe con letra mayúscula la primera letra del género y luego todo va con minúscula y cursiva. Si hay algo con mayúscula, entonces no sería correcto. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la mantis religiosa. Mantis es el nombre genérico. En todos lados le dicen mantis. Pero cuando hablamos de mantis religiosa, el nombre científico, tenemos que hacer referencia tanto al género como al epíteto específico. Entonces, mantis religiosa es un nombre específico y el binomio sería mantis, que pertenecería al género, y religiosa, que sería el epíteto específico. Ese sería el nombre científico de este animal. Aquí tenemos los dominios. Yo les decía que habían 3 dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Y que en la bacteria y Archaea estaba el reino Bacteria y el reino Archaea. Y son organismos principalmente procariotas, no tienen núcleos en sus células. También tenemos el dominio Eukarya, en el cual encontramos al reino protista, al reino hongo, al reino animal y al reino vegetal. Este también le llaman reino fungi, al que dice aquí reino hongo, y están representados por organismos que tienen núcleo en sus células, es decir, organismos eucariotas. Como puedes ver, la vida es muy diversa, el árbol de la vida es muy grande, pero todas las especies tienen un mismo ancestro común. En algún punto de la historia apareció este ancestro, el cual se fue diversificando a lo largo de los millones de años para dar origen a todas las diferentes especies que hoy conocemos. Muchas gracias por asistir a esta clase el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y que hayas aprendido un poco más sobre lo que sería la clasificación de los seres vivos.